Del canal. El día de hoy vengo con una temática un poquito distinta a lo que estábamos viendo y lo que estábamos acostumbrados asociados a analizar compañías, sino que vengo a hablar un poquito de la psicología de la inversión, que es sumamente importante, sobre todo cuando nosotros estamos partiendo, tener una psicología clara a la hora de invertir y cómo abordar caídas de mercado. Tenemos que pensar, como se muestra acá en la figura, que las caídas de mercado son bastante recurrentes. El mercado cae de media un 5% cada 2 años, un 20% incluso cada 5 años, es muy normal. Lo anormal obviamente son las caídas de mercado grave, como la de 1929, el crack, este famoso crack del 29, la caída abrupta de 1987, que fue súbita, en un solo día el mercado colapsó más de un 20%, y también obviamente tenemos que entender la caída del 2020, que fue la caída brusca del COVID, que fue una caída por un agente externo, exógeno a la economía mundial, que afectó toda esta paralización asociada al famoso COVID, y finalmente una crisis estructural como fue también la del 2008, y otras crisis que han sido en teoría generadas por burbujas, como por ejemplo la crisis del año 2000, que fue generada por la burbuja de Internet. Entonces, en este contexto nosotros tenemos ya caídas graves, que son 5, caídas normales, un 20% cada 5 años, y caídas muy comunes que son de un 5 a 10% cada 2 años. Esto lo comentaba mucho Peter Lynch, es algo sumamente importante. Nosotros tenemos que manejar las emociones a la hora de invertir en los mercados financieros. Es vital. ¿Por qué? Porque en el momento que cuando nosotros compramos una acción, y esto es lo que ustedes tienen que aprender, ¿de dónde? Bueno, este libro, El inversor inteligente, nos enseña esto. Tiene un capítulo bastante interesante, que es el capítulo 8, y el capítulo 8 del inversor inteligente nos enseña muchas cosas importantes que nosotros tenemos que entender. Este capítulo, denominado el inversor inteligente como tal, nos dice qué hay que hacer a la hora de invertir y qué hay que hacer a la hora de afrontar las caídas, que es sumamente importante. Las caídas, como ya lo mencionaba, son muy normales, pero la filosofía que ustedes tienen que tener es que cuando algo está en descuento, puede estarlo aún más. Es lo mismo que ir a comprar una tienda, cualquier tienda, y ustedes ven un precio a $70, por ejemplo, y al día siguiente lo ven por 50. Lo más probable es que si ustedes querían comprar ese producto por $70, es lo más probable que lo quieran comprar aún más por $50. Pero curiosamente, y lo indica este libro, por eso yo les recomendaría la lectura obligatoria. Hay capítulos que son obligatorios y otros no. Por ejemplo, en este caso el capítulo 8 sí es obligatorio, pero por ejemplo el capítulo de bonos es muy complejo. No lo recomendaría a todos. Pero sin embargo, este capítulo nos indica cómo deberíamos actuar en este escenario. Porque el mercado financiero es el único lugar que yo he visto ya en estos 10 años, ya estudiando los mercados, comprando y vendiendo activos, acciones, es que la mayoría de las personas hace lo contrario, entra en pánico y no compra cuando realmente debería comprar y cuando las acciones están baratas. Hay otros aspectos, hay otros matices también de la psicología que nosotros olvidamos. Cuando una acción cae en bolsa, obviamente entra cuestionamiento. La mayoría de las caídas en bolsa no son por azar, la mayoría de las veces es por noticias. Voy a contar algunas anécdotas. Supongamos la noticia de Dole en 2022, cuando la acción colapsó de 14 a $7. ¿Qué pasó con Dole en esa época? Se hablaba de un caso de listeria dentro de plantas de Estados Unidos para Dole, y sumado a un mercado bajista como era el 2022, exacerbó aún más la caída de la compañía. Pero resulta que después se resolvió unas semanas después de que no eran las plantas de Dole las que tenían listeria, sino que era fuera de todo el medio en el cual está inversa la empresa, y al final terminó en nada. Desde ahí hacia el futuro se ha multiplicado casi por 2 veces la compañía. Otro caso es el caso de Alphabet. Alphabet hace no muy poco tenía demandas, y además estaba en este juicio por subdividir a la compañía. Una vez se resolvió eso, el precio de la acción se disparó. Entonces, pero si nosotros no logramos entender eso y miramos más allá los negocios con una filosofía de decir, oye, la acción estaba en 14, luego está en 7 con un 50% de descuento. Si yo sé que el negocio va a prosperar en el futuro, va a surgir, ¿por qué no comprar? ¿Por qué no?
es el único lugar, el mercado financiero, como les digo, donde no pasa eso. Y esto se los digo siempre a todos los alumnos que he manejado durante este tiempo, más de 300, donde obviamente les comento de por qué la filosofía de la inversión empresarial tiene que ser un poco contraria. Porque la mayoría de teorías del mercado dice que tenemos que ser alcistas cuando el mercado es alcista. Y eso está bien, no hay nada que decir. Pero en el caso de la inversión en valores es un poquito al revés. Tenemos que ser alcistas cuando todos son bajistas, o esto lo comentaba Warren Buffett, que incluso dice que este libro es el mejor libro inscrito. Jamás se ha escrito un mejor libro según palabras del mismo Warren Buffett. Pero ¿a qué voy con esto? De que nosotros tenemos que ser muy agresivos cuando el mercado está en pánico. Ejemplo, el COVID. Ejemplo, las tarifas son los más recientes. O ejemplo, el carry trade, que pasó desapercibido, pero fue una caída del 10% muy rápida producto de este carry trade entre el yen japonés y el dólar americano, obviamente. Pero nosotros tenemos que mantener siempre tres aspectos fundamentales de la psicología. Primero, si uno analiza el negocio y el negocio está en oferta, uno tiene que ponerse muy contento y ser muy alcista con una acción que está barata, está en el piso, porque lo más probable es que el fondo no puede ser cero si la compañía lo hace bien. Piensen eso. Lo más probable es que en algún momento tome esa senda y siga los beneficios. Por lo tanto, hay que ser bastante optimista cuando son todos pesimistas, y esto lo decía Warren Buffett. Segundo aspecto psicológico, dejarse el ruido del mercado, alejarse totalmente del ruido del mercado, sobre todo noticias, porque en ese momento lo más probable es que los analistas bajen target price, lo más probable es que los analistas inciten a vender ese tipo de acción, por lo tanto tenemos que alejarnos del ruido. Y el tercer consejo, obviamente, siempre ir gestionando bien la liquidez, y esto es vital, y así también lo ha hecho Warren Buffett. Si ustedes miran la psicología detrás de Warren Buffett, compra buenos negocios a buenos precios, pero siempre maneja una porción de efectivo. ¿Que el efectivo pierde valor con el tiempo? Sí, y eso todos lo sabemos. Pero manejar un 10, un 15% va a hacer que la pérdida que uno tenga en el tiempo, supongamos, en 5 años tú puedes perder un 10%, un 15% por la inflación en ese periodo. Pero ¿qué pasa si tú mantienes ese 10-15% en ese efectivo y luego sale una oferta de una acción que te colapsó un 70%? Tú compras esa acción y resulta que esa acción luego se multiplicó por 5, por 6, por 10. Lo más probable es que la pérdida por inflación de ese dinero ni siquiera lo tomes en consideración. Entonces estos son aspectos psicológicos y me gustaría seguir haciendo todo este tipo de videos, obviamente ya más hablado, más comunicativos, así que déjenmelo saber aquí en los comentarios, denle like al canal, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Un abrazo a todos y buena inversión.